Lo primero que le llamó la atención fue la luz. No era el áspero resplandor artificial de los pasillos de las naves estelares o el fluorescencia estéril de bases militares. Esta luz parecía viva, pulsando suavemente en tonos dorados y violetas, como si respirara con algún ritmo antiguo. Sus botas no hacían ruido en el suelo cristalino debajo de él, aunque podía sentir su frescor filtrándose a través de las suelas de su equipo. Él había sido traído aquí por la fuerza, o quizás por invitación. Ya no estaba seguro de cuál, y ahora estaba parado en una cámara que desafió toda lógica. Las paredes chimmerred como el cristal líquido, pero los patrones intrincados grabados en su superficie, cambiando constantemente, como si contar historias más antiguas que el propio tiempo. Le recordó a algo, un recuerdo de la infancia, tal vez. Pero antes de que pudiera comprenderlo, movimiento captó su ojo en el otro extremo de la habitación. Allí ella se puso de pie, de altura, radiante, de otro mundo. Su presencia atrajo toda la atención sin esfuerzo. Su silueta enmarcado por un arco bañado en cascada vigas de azul luminoso. Llevaba ropa hilado a partir de hilos que parecían luz de estrellas capturadas fluyendo alrededor de su cuerpo como animados por vientos invisibles. Su piel no era del todo humana, ni pálida, ni oscura, sino en algún lugar entre resplandeciente, débilmente con un fuego interior. Ojos como galaxias gemelas clavados en su ilegible sin embargo, piercing. Tragó saliva con fuerza, sintiéndose repentinamente pequeño a pesar de pasar años enfrentando el fuego enemigo en innumerables campos de batalla. Esta mujer, este ser, era diferente a todo lo que había encontrado. Eres inesperado, ella dijo finalmente, su voz baja y melódica, llevando un peso que resonaba profundamente dentro de él. Gung en el aire por solo un momento más largo de lo que debería, como si estuviera probando si pertenecen allí. Pero, de nuevo, los humanos siempre parecen encontrar formas de sorprendernos. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué dijo uno cuando confrontado por lo que solo podría describirse como realeza de otro mundo? El protocolo no cubría este tipo de situación. Antes de que el incómodo silencio pudiera extenderse demasiado, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con una expresión a la vez curiosa y calculadora. Me llamo Kate, continuó, dando un paso más cerca. El dobladillo de su túnica rozó el suelo, dejando tenues rastros de partículas brillantes detrás, y estás invadiendo terreno sagrado. Dime, soldado de flota terrestre, ¿por qué traes la guerra a nuestras fronteras? La pregunta le golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Guerra? ¿Es eso lo que pensaban que era? Él sacudió la cabeza rápidamente, levantando las manos en lo que esperaba que fuera un gesto de paz. No, no estoy aquí para la guerra, espetó, sorprendido por lo defensivo que sonaba. Quiero decir, nosotros no estábamos buscando problemas. Estábamos explorando un espacio inexplorado. Nuestro barco funcionó mal y nos estrellamos cerca de tu planeta. Kate levantó una ceja delicada, con un escepticismo claro incluso en ella, características alienígenas. Exploración, repitió, sacando la palabra lentamente, mientras aunque lo pruebes. ¡Qué pintoresco! Y sin embargo, aquí estás, armado y blindado, preparado para conquistar todo lo que esté fuera de tu alcance. No es así, insistió, la frustración burbujeaba por dentro, él. Somos exploradores, no invasores. Ni siquiera sabemos quién o qué eres. Si hubiéramos sabido de su gente, nos habríamos acercado de manera diferente. Por un momento, Kate simplemente lo miró, ella mirada inquebrantable. Entonces, inesperadamente, ella sonrió. Una pequeña curva de sus labios que transformó su rostro por completo. No hacía calor exactamente, pero tenía un toque de diversión, como si encontrara su seriedad entretenida. Quizás, murmuró, acercándose aún más hasta que unos simples pies lo separaron. Subir de cerca, notó detalles que no había visto antes. La tenue tracería de venas plateadas debajo de su piel translúcida, ella forma en que sus ojos cambiaban de color sutilmente, como una nebulosa distante girando bajo observación. O quizás mientes. Humanos son criaturas inteligentes después de todo. Pero incluso los mentirosos pueden tener un propósito. Antes de que él podía preguntar a qué se refería, la cámara pareció moverse a su alrededor. Las luces pulsantes se atenuaron ligeramente, reemplazado por un suave zumbido que vibraba a través de su pecho. Figuras comenzaron a emerger de las sombras, decenas de ellos, cada uno tan llamativo como la propia Kate.
Se movían con gracia, en silencio, formando un círculo suelto alrededor él. Todas las miradas se volvieron hacia él, expectantes, evaluando. «Estos son mis hermanas», anunció Kate, haciendo un gesto amplio. «Cada uno atado a mí por sangre y destino. Juntos defendemos las leyes de nuestro pueblo. Las leyes que ahora dictan tu destino». Su corazón se hundió. ¿Leyes? ¿Destino? Esto no podría estar pasando. Él miró alrededor desesperadamente, buscando cualquier señal de escape, pero el círculo de mujeres se cerró en forma constante, sus expresiones ilegibles. Una de ellas dio un paso al frente, su cabello caía en cascada en ondas de cobre fundido, su sonrisa lo suficientemente aguda como para cortar acero. Le siguió otro, su forma casi translúcida, sus movimientos fluidos como agua. Un tercero emergió, vestido con una armadura que brillaba como obsidiana pulida, irradiando una amenaza silenciosa. «¿Qué haces tú?» significa, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué leyes?» La sonrisa de Kate se ensanchó, aunque nunca llegó a sus ojos. «Por decreto galáctico», dijo, enunciando cada palabra con cuidado. «Cualquier forastero que ponga un pie en nuestro mundo debe casarse con nuestro linaje. Es tradición, un acto de unidad, asegurando la paz entre nuestros pueblos». Él parpadeó, cierta atención mal escuchada. «Mary, ¿qué? ¿Todos nosotros?» Ella aclaró, su tono es un hecho. Hasta la última hermana, no puedes elegir solo una. Para hacerlo alteraría el equilibrio, ofendería a los antepasados e invitaría al caos a nuestro reino. Lo absurdo de la situación se le vino encima como un maremoto. «Cásate con ellos, con todos ellos». Miró a Kate, luego a los demás que lo rodeaban, sus rostros con máscaras pasivas escondidos emociones incalculables. ¿Fue esto real, alguna alucinación extraña causada por el estrés o lesión durante el choque? Nada de eso tenía sentido. «No puedes hablar en serio», el manejado, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esto tiene que ser algún tipo de malentendido». «Oh, pero no lo es», respondió Kate suavemente, cerrando la distancia restante entre ellos hasta se pararon cara a cara. Su aroma llenó sus sentidos. Algo dulce y floral, mezclado con un matiz metálico tang. Verá, soldado, ha traspasado donde pocos se atreven a aventurarse. Por al hacerlo, ha invocado obligaciones más antiguas que su especie. La negativa no es una opción. Negarse no era una opción. Esas palabras resonaron en su mente como un clavo de la muerte. El pánico arañó los bordes de su conciencia, instándolo a luchar, a correr, a hacer cualquier cosa excepto aceptar el escenario imposible que se desarrollaba ante él. Pero escapar parecía feudal. Rodeado como estaba de seres que exudaban poder y certeza, sus miradas se clavaban en él, pesando, juzgando, atreviéndose. Él para desafiarlos. «¿Por qué yo?», exigió, alzando la voz a pesar de sí mismo. «¿Por qué no alguien más? Seguramente hay mejores candidatos para lo que sea que esto sea». La risa de Kate fue suave, musical y completamente desprovista de humor. «Porque tú están aquí», dijo simplemente. «El destino funciona de maneras misteriosas, ¿no es así? Su llegada puede haber sido accidental, pero los accidentes a menudo tienen un propósito mayor». Además, ella se alejó, extendiendo la mano para tocar ligeramente su mejilla. Sus dedos estaban fríos contra su piel, enviando escalofríos corriendo por su columna vertebral. «Me intrigas». Esa única declaración se congeló él en su lugar. Intriga de alguien como ella. La noción era ridícula todavía. Innegablemente intoxicante. Quería alejarse para rechazar la idea por completo, pero su toque persistió, anclándolo al momento. A su alrededor, sus hermanas observaban atentamente, su colectivo silencio amplificando la tensión que cuelga espesa en el aire. Uno a uno, comenzaron a presentarse, dando un paso adelante a ofrecer destellos de sus personalidades. Estaba Silra, la pelirroja ardiente, cuya sonrisa prometía travesuras y peligros en igual medida. Nixura, la belleza translúcida cuya voz transmitía la relajante cadencia de lluvia sobre vidrio. Beyla, la figura vestida de guerrero cuyo comportamiento severo insinuaba profundidades ocultas. Cada hermana poseía cualidades singularmente convincentes, combinando fuerza y gracia de maneras que lo dejaron tambaleándose. A medida que continuaban las presentaciones, luchó por procesar la naturaleza surrealista de su situación.
Estas mujeres, estas seres extraordinarios, esperaban que él se comprometiera con ellos de manera total e irrevocable. No solo uno, pero todos. ¿Cómo podría ser posible tal cosa? Humanó las costumbres dictaban la monogamia. Asociaciones de por vida basadas en el amor y el respeto mutuos. Sin embargo, aquí estaba, enfrentado con polígamas expectativas arraigadas en tradiciones antiguas, muy lejos de cualquier cosa que él entiende. Kate parecía sentido de su agitación, la colocación de una suave mano sobre su hombro. No tengas miedo, ella susurró, inclinándose lo suficientemente cerca para que su aliento para hacerle cosquillas a su oído. Esto no es simplemente un deber. Es el destino. A través de usted, nuestros mundos se unirán, forjando lazos más fuertes de lo que cualquiera de las razas podría lograr por sí sola. El destino, bonos, unificación. Ellas palabras se arremolinaban junto en su mente, creando un caleidoscopio de emociones contradictorias. El miedo luchado fascinación, la resistencia luchó con la curiosidad. ¿Podría realmente alejarse de esto, conociendo las posibles consecuencias? ¿O ya estaba atrapado en una trampa por fuerzas más allá de la comprensión? Tiempo perdido, es decir, a medida que avanzaban las horas o quizás los días. Se encontró inmerso en rituales diseñados para poner a prueba su resuelve. Ceremonias impregnadas de simbolismo que difuminaban la línea entre la realidad y los sueños. A veces sentía una deriva, desconectado de todo lo familiar. Otros momentos trajeron destellos de claridad, breves ventanas a las vidas de estas mujeres alienígenas que reclamaban dominio sobre su futuro. A pesar de todo, Kate permaneció como una presencia constante, guiando él con autoridad firme pero tierna. Ella le presentó su cultura, le explicó las complejidades de la sociedad, compartió historias de triunfos y tragedias que abarcan milenios. Con cada interacción pasajera, revelaba capaz de sí misma previamente escondida detrás de un aplomo regio. Debajo del imponente exterior yacía la vulnerabilidad, inteligencia y una feroz determinación de proteger a su gente a toda costa. Sin embargo, junto con la admiración creció la inquietud. Para cada respuesta que daba, surgían nuevas preguntas. ¿Por qué ningún humano la había encontrado, amable antes de ahora? ¿Qué secretos yacían enterrados en los anales de su historia, esperando a salir a la superficie? Lo más preocupante de todos, ¿por qué se sentía cada vez más atraído por ella, por todos ellos, a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra? El sueño se le escapaba durante esas noches, momentos robados de soledad en medio del torbellino de actividad. Acostado despierto bajo cielos pintados con constelaciones desconocidas, luchó contra las dudas, carcomiendo su determinación. ¿Podría abandonar todo lo que sabía? La vida que había construido, los valores inculcados desde su nacimiento, por algo tan extraño, tan incierto. Entonces llegaban mañanas llenas de luz solar filtrada a través de estructuras cristalinas, proyectando patrones prismáticos a través de la vigilia. Paisajes. Las hermanas lo saludaron cálidamente, ofreciéndole compañía teñida de sutiles desafíos. Conversaciones a distancia desde bromas alegres hasta debates filosóficos, revelando facetas del carácter que intrigaron y lo inquietó en igual medida. Lenta, inexorablemente, las barreras comenzaron a desmoronarse, aún así, la incertidumbre quedó como nubes de tormenta se ciernen sobre el horizonte. Cada paso de avance llevan los ecos de la duda, susurros que cuestionan si rendirse al destino significaba abrazar el destino o sucumbir a la manipulación envuelto en encanto celestial. Como los días en que se fundieron en semanas, el peso de la inminente decisión presiona fuertemente sobre él, la conformación de opciones destinadas a modificar las rutas para siempre entrelazados. Días bleden las noches, cada ciclo marcado por los rituales y las ceremonias que guió él más profundamente en el tejido de su existencia. Aprendió a navegar por el laberinto y los pasillos de su ciudadela donde la gravedad parecía doblarse según a los caprichos de arquitectos invisibles. Los pasillos se torcieron hacia arriba solo para caer en espiral inesperadamente, lo que lo llevó a través de cámaras llenas de archivos holográficos que detallan la historia de su civilización. En uno de esos hizo una pausa antes de una proyección que representaba la formación de su galaxia. Una masa arremolinada de estrellas que se fusionan en patrones que reflejaban los intrincados diseños que adornaban las paredes a su alrededor. Las hermanas lo guiaron a través de estas experiencias, su papel cambiando sin problemas entre mentor, confidente y tutor. Nick Sura lo llevó al Observatorium, una estructura en forma de cúpula encaramada en la parte superior de la aguja más alta. Allí,
Bajo un techo transparente revelador cosmos infinito, ella le enseñó a leer las estrellas usando instrumentos que pulsaban con energía bioluminiscente. Su paciencia era infinita, sus explicaciones poéticas, pintando cuadros de cuerpos celestes bailando en eternos valses. Como ellos trabajando codo a codo, cartografiando constelaciones desconocidas para las cartas humanas, vislumbró su lado más suave, la forma en que su forma translúcida brillaba débilmente cuando se reía, o como sus ojos brillaban más de lo habitual, cada vez que hacía preguntas reflexivas. Silra, por otro lado, prefería la acción a la contemplación. Ella lo guió a la arena, un vasto coliseo enterrado en lo profundo del núcleo de la ciudadela. Aquí, guerreros entrenados en condiciones simuladas que imitaban varios terrenos en su mundo natal. Con un malvado sonriendo, ella le entregó un arma forjada con materiales diferentes a todo lo que había encontrado. Su superficie ondulada como mercurio líquido, pero se sentía sólido en sus manos. «Muéstrame de qué estás hecho», desafió, lanzando otra idéntica hoja hacia él. Su duelo se desarrolló en medio de selvas y desiertos holográficos. Su movimiento rápido y impredecible, lo que lo obliga a adaptarse rápidamente. A pesar de perder repetidamente, descubrió alegría en el desafío, saboreando la emoción de superar sus límites contra alguien tan hábil. Con el tiempo, sus batallas se volvieron menos sobre victoria y más sobre la comprensión. A través del combate, comunicaron verdades que las palabras no lograron transmitir. Bale ha mantenido una presencia estoica, rara vez participando en la frivolidad, pero siempre observando con atención. Cuando ella habló, sus palabras llevaron el peso de generaciones pasadas, imbuidas de sabiduría ganada a través de siglos de liderazgo. Ella lo acompañó al bóveda de los antepasados, una cámara cavernosa que alberga reliquias de sus antepasados. Estatuas talladas en piedra viva, figuras representadas cuyos rasgos tenían extraños parecidos con las propias hermanas. Val caminó entre ellos reverentemente, relatando historias transmitidas oralmente desde tiempos inmemoriales. De pie junto a ella, se sintió empequeñecido, no solo físicamente, sino espiritualmente, abrumados por la gran magnitud del legado que los oprime. Y entonces allí estaba Kate, siempre presente pero esquivo. A diferencia de sus hermanos, evitó la instrucción directa, eligiendo en lugar de entretejer lecciones sutilmente en las interacciones cotidianas. Durante las comidas servidas en los grandes salones haciendo eco de con música etérea, cuestionó sus creencias, sondeando suavemente hasta que él articuló pensamientos de los que no se había dado cuenta, él albergaba. En paseos por jardines suspendidos en el aire, islas flotantes conectadas por puentes de luz, ella anécdotas personales compartidas que revelan vulnerabilidades enmascaradas por el decoro real. Estos momentos le destrozaron sus defensas, permitiendo que florezca una conexión genuina a pesar de las persistentes reservas. Sin embargo, en medio de una creciente familiaridad acechaban recordatorios de las marcadas diferencias que separaban sus mundos. Lenguaje planteado, obstáculos continuos. Si bien los traductores facilitaban la comunicación, los matices a menudo se perdían, lo que generaba malentendidos. Requiriendo aclaración. Las normas culturales chocaban con frecuencia, particularmente en lo que respecta a los conceptos de privacidad y autonomía. Varias veces se retiró a los cuarteles asignados para su uso, buscando consuelo de la inmersión implacable. Paredes adornadas con el cambio de fractales provisional de santuario, el capullo de él en soledad necesaria para el procesamiento abrumadora de los estímulos, el bombardeo de los sentidos en sintonía para más simples realidades. A pesar de ocasionales retiros, sin embargo, innegable bonos fortalece diariamente. Compartido risas bordes suavizados, una vez irregulares, la transformación de aprehensión inicial en la tentativa de confianza. Conversaciones fluyeron naturalmente ahora, que abarcan temas que van a partir de reflexiones existenciales triviales, preferencias. Incluso los desacuerdos fomentaron el respeto mutuo en lugar del resentimiento, destacando la madurez cultivada a través de la adversidad enfrentada colectivamente. Gradualmente, la aceptación reemplazó a la resistencia, la apertura a puertas previamente cerradas por miedo e ignorancia. Pero la aceptación no equivalía a resolución. Dudas persistentes atormentadas momentos tranquilos, susurrando dudas insidiosas sobre las motivaciones que impulsan toda esta terrible experiencia. ¿Estaban realmente ofreciendo asociación basada en el beneficio mutuo o manipulación de circunstancias para garantizar el cumplimiento? Preguntas sin respuestas, plagado de noches de insomnio, proyectando sombras sobre las florecientes relaciones que amenazan con florecer prematuramente.
Confianza permaneció frágil. El equilibrio precariamente en los cimientos superiores aún se está asentando después de cambios sísmicos que remodelan las identidades irrevocablemente alterado por la proximidad a entidades que trascienden la comprensión mortal. Una noche, como Crepúsculo pintó el cielo con vetas de índigo y plata, Kate lo convocó a un jardín aislado ubicado en el corazón del Ciudadela. El aire transportaba el tenue aroma de las flores que brillaban suavemente a la tenue luz, sus pétalos se desplegaban y cerrando rítmicamente como si respirara. Ella lo esperó debajo de un arco cubierto de enredaderas que brillaba como hebras de luz de luna. Su expresión era inusualmente sombría, carecía de la confianza juguetona que solía tener, exudado. Hay muchas cosas que aún no entiendes, comenzó, con la voz baja y medido. Mucho he retenido, temiendo que pueda alejarte más de nosotros. Frunció el ceño, sintiendo la gravedad de su tono. ¿De qué estás hablando? Ella le hizo un gesto para que se sentara a su lado sobre un banco tallado en piedra lisa luminiscente. De mala gana, obedeció, sus instintos picaban con inquietud. Lo que fuera que pretendiera revelar, no iba a ser agradable. Nuestras leyes, las que te unen a nosotros, no son meramente ceremoniales, continuó, juntando las manos en su regazo. Surgen de la necesidad de un pacto forjado hace siglos cuando nuestro pueblo enfrentó extinción. Mucho antes de que tu especie se aventurara en las estrellas, peleamos una guerra contra un enemigo tan antiguo, tan malévolo que su nombre permanezca prohibido incluso ahora. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de él, extinción, enemigos prohibidos. Nada de esto se alineaba con la imagen pacífica que habían cultivado hasta ahora. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Preguntó con cautela. Porque, ella respondió, volviéndose para encontrarse con su mirada, la amenaza no ha desaparecido. Duerme, adormecido, pero no derrotado. Y tu llegada aquí despierta ecos que no podemos ignorar. Él miró fijamente a ella, luchando por reconciliar esta revelación con todo lo que creía saber. ¿Estás diciendo que mi presencia despertó pasa algo? No, dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza. No directamente. Pero su tecnología, sus métodos de exploración, resuenan con frecuencias vinculadas a lo que luchamos, frecuencias que hemos mantenido en silencio durante generaciones. El accidente de su barco interrumpió más que nuestras fronteras. Se fracturó los sellos que retienen las fuerzas, es mejor dejarlos sin ser molestados. Las implicaciones lo golpearon como un golpe físico. Entonces este matrimonio cosa, dijo lentamente, las piezas encajaban en su lugar. No se trata solo de tradición o alianzas. Se trata de protegiéndoos de mí. Sin embargo, su silencio confirmó su sospecha, ella se apresuró a aclarar. Son las dos cosas. Representas un riesgo, sí, pero también una oportunidad. Su especie posee ingenio, resiliencia, combinado con nuestro el conocimiento, nuestra fuerza, podríamos fortalecernos contra lo que viene después. Y si me niego, él presionó, su habla con enojo e incredulidad. Si digo que no a todo este arreglo, ella los ojos se oscurecieron, la tristeza parpadeó en su rostro, luego enfrentamos las consecuencias sola. Y tú también, porque lo que despierta no distinguirá entre amigo y enemigo. El peso de sus palabras cayó pesadamente sobre él, aplastando cualquier resto de negación. No se trataba solo de intercambio cultural o maniobras políticas. Fue supervivencia. De ella, de él, y posiblemente muchos otros atrapados en el fuego cruzado. La enormidad de lo que estaba en juego lo dejó sin aliento, luchando con emociones demasiado enredadas para desenredarlas. Antes de que pudiera responder, se acercaron pasos, ligeros y deliberados. Silra emergió de las sombras, su ardiente cabello captando el tenue resplandor de las flores del jardín. Ella se detuvo a unos pasos de distancia, su sonrisa aguda ausente, reemplazada por una expresión de rara seriedad. Él merece saberlo, dijo, dirigiéndose a Khaled, pero fijando su mirada en él. Todo eso. Khaled dudó, entonces asintió de mala gana. Muy bien. Silra se acercó, agachándose ante él, así que estaban a la altura de los ojos. El enemigo del que hablamos, consumió mundos. Enteró civilizaciones borradas sin dejar rastro. Apenas sobrevivió y solo porque nos ha adaptado, sacrificado, se ha cambiado a nosotros mismos de maneras que nos persigue todavía. Su voz temblaba ligeramente, traicionando una vulnerabilidad de la que nunca había visto en ella antes. ¿Lo que nos une?
La ley de querer a los forasteros para unirse a nuestro linaje es parte de esa adaptación. Asegura. La unidad fortalece nuestras defensas. Sin ella, se nos cae a pedazos. Él absorbió las palabras, las piezas caen en su lugar con sombrío de lo inevitable. Los rituales, las ceremonias, la insistencia en casarse con todas las de ellos. No fue arbitraria. Fue diseñado, a mecanismo diseñado para preservar su especie en contra de horrores inimaginables. ¿Pero por qué a mí?, preguntó de nuevo, desesperado, arrastrando en su tono. ¿Por qué no el de alguien más? A alguien mejor equipados para manejar esto. Porque estás aquí, Silra respondió sin rodeos, haciéndose eco de caleta anteriores del sentimiento. Porque el destino no da opciones, da oportunidades. El tuyo es decidir si te levantarás para reunirte este desafío o date la vuelta y deja que la oscuridad nos reclame a todos. La finalidad de su declaración le golpeó como un martillo, sube o baja. Lucha o huye, aceptación o abandono. La dicotomía se avecinaba grandes, proyectando largas sombras sobre cada decisión que había tomado desde que llegó a este mundo alienígena. Kate puso una mano sobre su hombro, apoyándolo. No preguntamos esto a la ligera, murmuró ella. Tampoco nos complace cargarlos con verdades que pesan tanto. Pero te necesitamos más de lo que crees. El tacto era cálido, tranquilizador, pero tenía el inconfundible toque de urgencia alrededor de ellos. Las flores brillantes pulsaban débilmente, como si respondieran a la tensión que espesaba el aire. Por un fugaz en ese momento, consideró salir corriendo, huir de regreso a los restos de su barco estrellado y rezar por el rescate. Pero en el fondo él sabía que correr no resolvería nada. La verdad había quedado al descubierto, y con ella vino la responsabilidad, un golpe de manto sobre él por circunstancias fuera de su control. Mientras el silencio se extendía entre ellos, roto solo por el suave susurro de hojas y el brillo rítmico de las flores, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era meramente un forastero navegando por costumbres desconocidas. Estaba enredado, entretejido en el mismo tejido de su lucha. Le gustara o no, su destino estaba entrelazado con el de ellos, atado por hilos del destino que ninguno de los dos podía cortar. La realización se posó sobre él como un pesado manto, su peso tanto opresivo y extrañamente liberador. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre de acción, alguien que enfrentaba desafíos de frente sin dudarlo. Sin embargo, aquí estaba, paralizado por la enormidad de lo que acuéstate ante él. Las hermanas, Caleb, Silra, Nixura, Beyla, todos lo observaban ahora con diversos grados de esperanza y aprensión grabados en sus rostros de otro mundo. Sus ojos parecían atravesando su alma, buscando respuestas que no estaba seguro de poder dar. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del zumbido de las flores brillantes a su alrededor. Esto es demasiado. No puedo simplemente decide ahora mismo. Kate asintió lentamente, su expresión ilegible, pero teñida con algo parecido a simpatía. El tiempo es un lujo que quizás no tengamos, respondió ella. Suavemente. Pero tendrás lo poco que podamos ahorrar. Con eso, ella se levantó graciosamente desde el banco y le hizo un gesto para que lo siguiera. Juntos, caminaron de regreso hacia el corazón de la ciudadela, dejando a Silra atrás en el jardín. Su ardiente cabello captó un último destello de luz cuando desaparecieron en el pasillos cristalinos. Un recordatorio silencioso de la urgencia que los oprime a todos. Dentro de la ciudadela, el ambiente cambiado sutilmente. Donde antes había habido un aire de tranquila curiosidad, ahora la tensión crepitaba como estática electricidad. Los sirvientes se movieron con un propósito apresurado, sus túnicas arrastrando tenues rastros de luminiscencia mientras se preparaban por algún evento invisible. Guerreros vestidos con armaduras similares a velos patrullaban los pasillos, sus armas brillaban siniestramente bajo las luces pulsantes. Incluso las paredes mismas parecían vivas de anticipación, sus patrones cambiantes adoptando formas más nítidas y angulosas. Kate lo condujo a una cámara como ninguna otra que hubiera visto antes. Una gran cúpula llena con proyecciones holográficas de estrellas, planetas y nebulosas arremolinadas. En su centro había un pedestal tallado en piedra similar a la obsidiana, una parte superior en la que descansaba una esfera que latía con una misteriosa luz azul. El aire interior se sentía cargado, casi eléctrico, e instintivamente dio un paso atrás cuando Khaled se acercó al pedestal. Este es el nexo,
ella explicó, colocando sus manos suavemente sobre la esfera. Nos conecta con el tejido de nuestra galaxia, permitiéndonos monitorear las perturbaciones dentro del equilibrio cósmico. Y ha detectado anomalías. Como en respuesta a sus palabras, la esfera brilló más, proyectando sombras nítidas por la habitación. Las imágenes comenzaron a parpadear a su alrededor. Visiones distorsionadas de formas oscuras moviéndose por el espacio. Zarcillos de sombra que se extienden como agarrando los dedos. Una imagen permaneció más tiempo que las otras. Una entidad amorfa masiva a la deriva en silencio a través del vacío, su superficie retorciéndose con energía antinatural. ¿Qué es eso?, preguntó, con la voz temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos para permanecer sereno. Eso, dijo Kite sombríamente, es lo que nosotros luchó hace siglos. Lo que tememos puede despertar de nuevo. Sus palabras enviaron un fresco ola de pavor corriendo a través de él. No se trataba solo de proteger a su gente o preservar sus tradiciones, se trataba de la supervivencia misma. Si esta cosa, el horror sin nombre que acecha en las profundidades del espacio, regresara, no un rincón de la galaxia estaría a salvo. Ni siquiera la Tierra. ¿Y crees que mi nave desencadenó esto?, preguntó, mirando ella bruscamente. Ella vaciló, luego asintió. Tu llegada interrumpió sellos antiguos diseñados para mantenerlo contenido. Ya sea por accidente o por diseño, su tecnología resuena con frecuencias vinculadas a su esencia. ¿Te siente? Retrocedió tambaleándose, pasándose una mano por el pelo mientras el pánico amenazó con abrumarlo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Sacrificio yo mismo? ¿Casaros todos? ¿Y de alguna manera detener esta cosa? No, ella dijo con firmeza, acercándose hasta que ella se paró directamente frente a él. Solo te pedimos que elijas. Quédate con nosotros, o déjanos enfrentarte a la oscuridad solo. Su mirada penetró en él, inflexible, pero llena de silenciosa desesperación. Por primera vez desde su llegada a este mundo alienígena, vio una vulnerabilidad en ella, no de debilidad, pero la cruda honestidad de alguien dispuesto a poner todo en una sola decisión. Detrás de ella, los hologramas continuó cambio, mostrando destellos de la devastación causada por la entidad. Destrozado lunas, planetas sin vida, civilizaciones enteras reducidas a cenizas. Pasaron las horas mientras él vagaba por la ciudadela solos, luchando con pensamientos demasiado caóticos para desenredar. Cada corredor eco con los recuerdos de las últimas semanas, las conversaciones compartidas, batallas, risas intercambiadas. Cada hermana representaba una faceta diferente de su cultura, una perspectiva única de lo que era, destinado a luchar por la supervivencia. Mientras se aferra a la esperanza. Sin embargo, juntos forman algo más grande que la suma de sus partes. Un vínculo forjado a través de la adversidad fortalecido por el amor y la lealtad. Amor, las palabras lo sobresaltaron cuando surgieron en su mente. ¿Podría realmente afirmar sentir tal cosa por ser tan fundamentalmente diferente de él mismo? Y, sin embargo, ¿cómo podría negar la creciente conexión entre ellos, coma nutrido por experiencias compartidas y respeto mutuo? Eventualmente, sus pasos lo llevaron de regreso al jardín donde Kite y Silra habían revelado la verdad. Las flores resplandecientes aún pulsaban rítmicamente, su suave emisión de luz sombras suaves a través de los caminos de piedra. Allí, sentado debajo del arco, él encontró a Nixura. Ella levantó la vista cuando él se acercó, su forma translúcida brillando débilmente a la tenue luz. Pareces preocupado, ella simplemente dijo, inclinando su cabeza ligeramente. Él admitió, que se hunde en el banco junto a ella. No sé qué hacer. Nixura lo estudió por un momento, sus luminosos ojos reflejando la luz de las estrellas filtrado a través del techo encima. ¿Confías en nosotros?, preguntó en voz baja. La pregunta lo pilló off guard. ¿Confianza? Fue un cargado palabra la realización de implicaciones mucho más allá de la simple fe en otra de las intenciones de él. A confiar en estas mujeres, estos los seres extraterrestres que se habían vuelto tan integrales a su existencia significaban ceder el control, al destino, a cualesquiera que fueran las fuerzas que gobernaban sus vidas entrelazadas. Quiero hacerlo, dijo finalmente, con la voz llena de emoción. Pero es difícil. Todo lo que he conocido me dice que esto está mal, imposible. ¿Cómo puedo abandonar a los míos, gente, mi propio mundo, por algo tan extraño? No estarías abandonando a ellos, Nixura respondió amablemente.
Al estar con nosotros, los proteges. Por uniendo nuestras fortalezas, protegemos a innumerables personas de la oscuridad que amenaza con consumirnos a todos. Sus palabras resonó profundamente, tocando una cuerda enterrada bajo capas de duda y miedo. Quizás no se trataba de elegir bandoso abandonando viejas lealtades. Se trataba de abrazar un nuevo camino, uno que trascendiera los límites de las especies y cultura. Un camino pavimentado con sacrificio. Sí, pero también con un propósito. Cuando él de regreso a la cámara central que alberga el nexo, las hermanas lo estaban esperando. Se pararon en un círculo suelto alrededor del pedestal, sus expresiones solemnes pero esperanzadoras. Khaled dio un paso adelante cuando entró, encontrando su mirada con determinación inquebrantable. He tomado mi decisión, dijo, con la voz firme, a pesar de la tormenta que se desata dentro de él. Estaré con ustedes, todos ustedes. La respiración colectiva pareció ondular por la habitación, seguida de un profundo silencio. Luego, una a una, las hermanas sonrisas sonrientes, pequeñas, tentativas que se convirtieron en expresiones radiantes de alivio y gratitud. Kate extendió su mano, y lo tomó sin dudarlo, sintiendo que la fuerza fría de su toque lo castigaba una vez más. Entonces déjanos comience, dijo en voz baja, volviéndose hacia el nexo. Por el bien de todos los mundos, debemos prepararnos. Juntos colocaron sus manos sobre la esfera pulsante, su luz envolviéndolos en un cálido resplandor dorado. A medida que la cámara se disolvió en brillo, sintió una extraña sensación de la paz se asiente sobre él. No la ausencia de miedo, sino la presencia de resolución. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Y en esa unidad encontró su respuesta.